¿Pueden los países del SICA ponerle el cascabel a Daniel Ortega o se quedarán en mensajes y declaraciones de buenas intenciones? Está con nosotros la expresidenta Laura Chinchilla. Gracias por esta entrevista. Daniel Ortega oficializó y formalizó ante el mundo lo que en la práctica ya venía haciendo, advertir de que en Nicaragua no volverán a haber elecciones democráticas bajo su dictadura. ¿Qué representa el anuncio de Ortega para las democracias de la región? Fue un anuncio que no nos sorprendió, es decir, estamos hablando de un régimen que ha logrado perpetuarse por cerca de 20 años, fundamentado en dos cosas: la represión contra todo aquel que se atreve a confrontarlo, y número dos, basándose en la manipulación de las elecciones, el fraude electoral. De manera que no nos sorprendió. Lo que llama la atención es el desparpajo con que ya abiertamente lo manifiestan, lo que nos hace ver algo que ha sido así, y es que han hecho lo que les da la gana durante casi 20 años, sin que el sistema internacional haya hecho nada efectivo por frenar la situación. Y entonces es una burla más al sistema internacional que no ha pasado al día de hoy de las declaraciones, y que además, les recuerdo, costó muchísimo también alcanzar esas declaraciones inicialmente en el seno de la OEA, que postergó muchísimo la situación de Nicaragua por atender la de Venezuela. Venezuela necesitaba esa atención, pero nunca a costa de la desatención del problema en Nicaragua. Hay países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Guatemala que se han pronunciado cada uno a su manera. ¿Qué evaluación tiene de la reacción individual de los gobiernos centroamericanos? ¿Ha sido tibia o responde a la gravedad de la amenaza? Algunos de ellos yo no los metería todos en el mismo canasto. Hoy Centroamérica vive situaciones muy diversas según los países. Además, les recuerdo que prácticamente el sistema de integración centroamericana está desarticulado. Ya han pasado muchos años en que no vemos una cumbre de presidentes. Entonces yo no sería, digamos, muy categórica en señalar un único curso de acción. Creo que algunos países han demostrado una profunda convicción en la defensa de los valores democráticos y han expresado en el pasado algunas condenas frente al régimen. Otros se han venido acomodando. Bueno, usted citó cuatro y faltan todavía dos por lo menos más que ni siquiera se han pronunciado. Entonces sí, tenemos una Centroamérica con aproximaciones muy diferentes, y para ser un poco cínica, y perdonen que lo haga así, pero estamos viviendo en un mundo en donde nos exige hacer esa lectura. Creo que por lo menos uno o dos de ellos lo hicieron después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos emitiera un pronunciamiento. Antes de eso, estaban guardando silencio. Entonces, nos preguntamos hasta dónde, de nuevo, son posiciones que obedecen a convicciones frente a la barbaridad de lo que ocurre en Nicaragua, o que simplemente son posiciones oportunistas cuando ven que otros países más grandes se mueven en cierta dirección. El gobierno de Bukele en El Salvador y de Nasri Asfura en Honduras continúan guardando silencio. ¿Es esa una proyección del estado de la región? Así es, así es. En el caso de El Salvador, también la gente me ha escuchado. Yo he expresado mis reservas sobre el curso que lleva el sistema político salvadoreño. Hoy prácticamente no existe Estado de Derecho, mucho menos libertad de prensa. Entonces, criticar a un régimen por sus valores autoritarios pareciera que no le va a El Salvador en este momento. Y en el caso de Honduras nos preocupó muchísimo cómo desde el inicio el presidente electo le mandó un abrazo a Daniel, prácticamente garantizándole que Honduras no iba a hacer nada en contra, sino todo lo contrario. Entonces sí, es una región con posiciones en este momento muy diversas. La dictadura Ortega Murillo viola abiertamente el protocolo de Tegucigalpa que establece como razón fundacional del SICA el valor de la democracia. Usted hablaba hace un momento de un SICA que está desarticulado, no hay consenso, no hay reunión, no hay encuentro de presidentes.
¿Tiene entonces o no el SICA la fuerza moral e institucional para ponerle el cascabel a Daniel Ortega con medidas que pasen de la condena diplomática a la presión política? El régimen Ortega Murillo violenta el protocolo de Tegucigalpa, ha venido violentando el pacto de San José, el que dio origen a gran parte de la arquitectura de derechos humanos del sistema interamericano y la Carta Democrática de la OEA, y ha violentado, como lo ha dicho el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eh, infinidad de pactos, acuerdos sobre derechos humanos. Es decir, ya aquí no hay prueba que el régimen no pase en relación con el ordenamiento internacional que protege los derechos humanos. Eh, de manera que sí, es decir, lo único, digamos, que yo veo y que esta declaración acentúa es que sí se profundiza el aislamiento del régimen, de la comunidad internacional, cada vez más desprestigiado, cada vez más aislado, pero de nuevo, ellos siguen viviendo muy cómodamente encerrados entre las fronteras de Nicaragua y aún más familiares del grupo Ortega Murillo, ya sea por afinidad sanguínea o porque son esposas de los hijos o lo que sea, siguen viajando por el mundo. De manera que entonces no pareciera que, insisto, que las declaraciones que se han venido sucediendo se reflejen en acciones más efectivas en contra del régimen. ¿Y qué medidas bilaterales en este caso podrían tomar los gobiernos centroamericanos y de la región frente a esa impunidad y esa permisividad ante la dictadura? Bueno, claro que uno quisiera medidas muy drásticas, ¿verdad? Pero de nuevo yo las veo muy difíciles, como por ejemplo impedir la movilidad de colaboradores del régimen, de funcionarios del régimen, de la familia Ortega Murillo. Eso sería lo primero, pero de nuevo tengo muy claro que no los veo tomando esa decisión, pero eso sería una buena manera que la comunidad internacional simplemente digan se cierra la frontera para todo aquel funcionario del régimen opresor de Nicaragua y de todos los familiares del régimen de la familia Ortega Murillo. Y lo otro tiene que ver con sanciones económicas. Los organismos que más cuentan a nivel internacional, porque son los que verdaderamente tienen dientes y duele su accionar. Vemos que los organismos financieros internacionales siguen enviando recursos al régimen. Vemos que el ejército que es el que ampara y que sostiene al régimen, sigue también sin recibir las sanciones que se podrían recibir en relación con las inversiones que realizan. En fin, hay todavía un abanico de acciones más allá de las que ya se han tomado por parte de algunos países. La Unión Europea ha hecho cosas, Estados Unidos ha hecho cosas, pero se podrían hacer todavía más cosas. El tema del acuerdo comercial entre Centroamérica y Estados Unidos. Es un tema que se sigue analizando en Washington. Yo creo que eso no se debe soltar. Entiendo la preocupación de los países centroamericanos. Las economías están sumamente integradas y eso no deja de ser un problema, particularmente también los temas de transporte interno de mercancías en la región. Pero es hora de poner a los principios por delante de una serie de cálculos económicos comerciales. Y si actuamos en términos de principios, no hay manera posible de justificar que siga existiendo en el corazón de Centroamérica un régimen como el régimen Ortega Murillo. ¿Hay posibilidades de una iniciativa de bloque en Centroamérica o en la región para ejercer esa presión que usted describe? Sería de nuevo lo ideal. Ahora, sí quiero rescatar que por lo menos en la última Asamblea General que tuvo lugar en Panamá, se emitió una declaración de todos los países participantes y creo que eso sí fue un buen mensaje. No hay que claudicar en seguir levantando la voz
desde todas las trincheras posibles, organismos internacionales, grupos de naciones, instituciones, sociedad civil, etcétera, gobiernos, por supuesto, pero hay que pasar a las acciones más efectivas que de manera colectiva puedan impulsar no solamente los países de Centroamérica, sino que idealmente toda la comunidad de las Américas. Su país, Costa Rica, sufre de manera directa las consecuencias autoritarias del régimen nicaragüense a través de la presión migratoria, la seguridad transfronteriza, la represión transnacional y la desestabilización del comercio. ¿Qué acciones y posiciones espera del gobierno de Laura Fernández, quien hasta hace pocas semanas dijo que Nicaragua tenía el gobierno que había elegido tener? No pongo las manos al fuego en términos de las convicciones que caracterizan al actual gobierno de Costa Rica en materia de democracia y de derechos humanos. Así que soy escéptica. Soy escéptica de que algo pueda pasar, no solamente por esas declaraciones tan asombrosas que se dieron complacientes con el régimen, sino porque los hechos también lo han venido confirmando. Se han venido denunciando eventos de represión transnacional ejercidas por el régimen en Costa Rica. El caso más evidente fue el asesinato de Roberto Sancam, y no hubo una reacción categórica por parte del gobierno, ni condenando los hechos, ni solidarizándose con la familia, y muchísimo menos liderando una investigación. Lo que se ha venido haciendo ha sido porque el Poder Judicial de Costa Rica lo ha querido hacer y la Policía Judicial. Así que de parte de Costa Rica, no esperaría más que lo que ya está haciendo el Poder Judicial y declaraciones que puedan provenir y apoyo de las fracciones de oposición representadas en el Congreso. Los nicaragüenses saben que el cambio político debe partir dentro de Nicaragua, pero ¿qué responsabilidades tiene la comunidad internacional ante estas intenciones y amenazas de Daniel Ortega de institucionalizar su dictadura y de perpetuarse en el poder junto a su familia? Sí, claro que la comunidad internacional en el fondo ha sido cómplice, porque de nuevo es que esto no es que ocurre ahora, es que son casi 20 años, por lo menos desde el año 2006, cuando se organizan unas elecciones de naturaleza local en Nicaragua, que fueron las primeras que tienen lugar después de que Daniel asume en esta nueva etapa. Ahí se hicieron las primeras advertencias, recuerdo, de observadores, sobre todo de la Unión Europea. Y luego, elección tras elección, se han venido planteando las condenas. Llegó un momento en que ya ni siquiera los observadores internacionales, expertos, volvieron a Nicaragua a observar elecciones porque abiertamente se asumía que iba a haber un fraude. Entonces, esto se ha hecho a plena luz del día, con el pleno conocimiento de la comunidad internacional. Y de nuevo, si bien agradecemos muchísimo en su momento las declaraciones que se han emitido, resulta inconcebible que una vez más Daniel se burle de la comunidad internacional diciendo lo que dijo, sin que muy pocas cosas nuevas ocurran para una condena efectiva. Gracias, Presidenta. Muchas gracias.